hablemos de CIPE. Vamos a hablar de... en realidad vamos a plantear el principio de un curso. Este curso va a ir enfocado hacia la pestaña presupuesto que aparece a partir de ya la versión E en varias aplicaciones de instalaciones. Está apareciendo la pestaña presupuesto. Podemos observar en Sanitary Systems el apartado presupuesto. Podemos observar en Water System también el apartado presupuesto. Y si abrimos el de incendio va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a abrir cualquier proyecto, es igual. Y encontramos también el apartado presupuesto. Entonces, nos vamos a enfocar, vamos a plantear el curso básicamente yo creo que en tres clases, no muy largas, yo creo que de media hora, 40 minutos cada una. Podemos pensar que esta es la primera clase donde planteamos el curso y luego lo vamos a ir desarrollando. Muchos profesionales que trabajaban con el anterior CIPECAT MEP para instalaciones tenían un listado de materiales donde el programa generaba la cuantificación de materiales y tan tan, no era más que eso, era la cuantificación de materiales. Lo llevarían a un Excel y de ahí lo moverían hacia los distintos programas de presupuesto. Cuando migramos a la nueva plataforma, porque es mucho más poderosa, mucho más potente, pues básicamente dejamos de utilizar esta plataforma de cálculo justamente por lo que comentaba, porque las plataformas OpenBIM tienen más poder de análisis, más poder de configuración. Entonces, al mudarnos a estas aplicaciones, encontrábamos que dentro de presupuesto, teníamos, bueno, fíjense todavía el CIPE-FAIR lo sigue manteniendo, interesante. Encontrábamos este cuadro de materiales, tanto en CIPE-FAIR, en Water System, en Sanitary System, donde está el listado de materiales, la cuantificación. Bueno, una novedad, todavía el CIPE-FAIR lo trae, pero si vemos el Sanitary System y nos vamos a el listado de... Vamos al Water, porque en el Sanitary yo ya tengo algo trabajado. Vamos a listados y observen que si le pido materiales, simplemente me muestra la biblioteca de materiales utilizados, datos básicamente son los datos que están en la biblioteca, pero no es una cuantificación como tal, ¿sí? La cuantificación sería acá en mediciones, ¿sí? Y no hay nada porque de momento no se generó en el apartado presupuesto. En versiones anteriores a la E, el apartado presupuesto, la pestaña presupuesto no existía y desde la impresora yo podía sacar el listado de materiales. Bueno, ¿cómo fue evolucionando esto? ¿O qué caminos tenemos realmente? Porque tenemos tres posibles caminos a implementar. ¿Sí? El primer camino es si yo tengo mi instalación calculada, y exporto este proyecto a la nube de CIPE, voy a poder exportar la medición en un archivo BC3.
podemos observar acá en el listado todos los ficheros posibles a exportar y observen que tenemos medición. La medición se va a exportar en un fichero BC3. ¿Sí? Recordemos, un fichero BC3 es la extensión de bases de datos de la construcción. Podemos decir formato universal, que tendría que ser leído por cualquier software de presupuestación. Y por supuesto puede ser leído por Arquímedes. Entonces, primer camino. Yo tengo la ingeniería desarrollada, voy a exportar el proyecto a la nube y se va a ir entonces con la medición. Vamos a exportarlo y vamos a ver el primer camino que tenemos. Dice que el fichero ya existe, me muestra la ruta, atención con esto, me muestra la ruta de guardado de ese proyecto. Esto es importante, porque en esa ruta el programa, cuando nosotros exportamos, va a guardar una copia de la medición. Entonces, vamos a decirle que sí. La obra ya se guardó y me muestra la ruta nuevamente. Vamos a copiar la ruta para no estar buscándola. Aceptamos. Y vamos a observar el primer camino, que dentro de instalaciones hidráulicas, suministro de agua, existe cuantificación en BC3. Primer camino. ¿Cómo cuantificamos esto? Bueno, esto lo podemos cuantificar desde el Arquímedes. Vamos a abrir Arquímedes. Mejor dicho, cuantificar no, ya está cuantificado. En realidad lo que podemos hacer es definir o crear nuestro presupuesto. Entonces, vamos a abrir Arquímedes. Acá tenemos Arquímedes abierto. Vamos a Archivo, Importar, Nuevo presupuesto, BC3, y vamos a buscar esa ruta. Vamos a buscar dentro de esta ruta cuantificación. Vamos a definir una ruta de guardado en el mismo lugar del proyecto. Esto es lo de menos. Si quiero definir una ruta nueva, simplemente pico en la carpeta y de ahí defino una ruta. Vamos a guardarla mejor en el escritorio si no me hace complicaciones y después lo puedo eliminar. Se va a llamar la carpeta, me está diciendo, no existe dicha carpeta, se quiere crearla, se va a llamar cuantificación, le vamos a decir que sí, abrir y me va a generar dentro del escritorio, me va a generar la obra cuantificación y si activamos crear directorio, me va a generar una carpeta con todos los archivos que contengan la base de datos. Entonces vamos a aceptar. Repito, este es el primer camino que tenemos. Tenemos 3 posibles caminos. Este es el primer camino que tenemos entonces, donde el programa me extrae la cuantificación. Acá tenemos básicamente la cuantificación. Vamos a maximizar en Arquímedes. Y si yo quiero definir el precio, tengo que descomponer esta acometida. Entonces, para descomponer la acometida, yo puedo hacer botón derecho, convertir concepto de trabajo con precio alzado en concepto de trabajo con descomposición, y desde el botón más puedo comenzar a añadir los distintos conceptos que van a formar parte de esta descomposición. Cuando se abre la ventana para seleccionar el concepto, tengo nuevamente varias opciones para buscar estos conceptos. Opción 1 puede ser definir o buscar en alguna de las bases de datos que tengo previamente instaladas. Opción 2
crear un nuevo concepto y de acá crearé mano de obra, material, maquinaria o lo que necesite. Pero vamos con opción 1, donde yo ya tengo abiertas bases de datos. Vamos a buscar dentro de la base de datos de México. Vamos a definirle al sistema que quiero buscar un material. Y podemos ponerle acá, por ejemplo, la palabra tubo. Podemos definir tubo. Ponemos un nombre entonces, tubo, material y buscamos. Buscamos dentro de la base de datos seleccionada el material que deseemos o el concepto que deseemos incorporar a esa descomposición. Le damos a aceptar o seguiremos buscando el tubo que consideremos apropiado para este análisis. ¿Sí? Ahí tenemos algunos tubos, bueno, en este caso son tubos para instalaciones. Vamos a suponer que queremos cargarnos este tubo, aceptamos. Bueno, como es la primera vez que incorporamos al presupuesto un concepto y porque la base de datos de Arquímedes permite precios con una tabla de precios básicamente, me pregunta qué precio quiero utilizar. Le voy a decir que el precio de Ciudad de México, que yo tengo configurado, acepto. Y de esta manera, bueno, me va a preguntar la paridad entre el euro y el peso. Esto porque el BC3 que yo extraje del programa de instalaciones viene con la configuración en euros. Un dato que olvidé cambiar. Ahora vamos a ver de dónde se cambia. Aceptamos. Y de esta manera le tendré que indicar entonces ¿sí? Cuántos, en este caso la unidad de medida está por tramo, dice que el tramo tiene 6 metros, entonces tendré que indicarle cuánto de este tramo voy a utilizar para esta acometida. La unidad de medida está en metros, por lo tanto vamos a poner 0.6 y aceptamos. Bien, de esta manera descompongo yo mi análisis de acometida. Si quiero seguir definiendo conceptos para este análisis, básicamente acá tengo tubo por pieza, PVC. Vamos a ver si tenemos alguno por metro como tal, tubo acero negro por metro. Tubo de cobre por metro. Vamos a suponer que instalamos alguno de estos. Observen que también podemos cambiarlo, la selección que hicimos, ¿no? Entonces básicamente será cuestión de seleccionar, si hemos hecho mal la selección, seleccionar el nuevo material que queremos. Simplemente será un doble clic y cargaremos ese material. Vamos a poner entonces un tubo de cobre. 3/4, media pulgada, pulgada y media. Vamos a suponer, también está por tramo. 3/4, media pulgada. Acá tenemos 1 pulgada y media por tramo, por metro. Ahí está. ¿Sí? Cantidad 1. Listo. Si quiero seguir descomponiendo, entonces puedo hacer nuevamente aquí botón derecho, insertar línea de descomposición, o podría simplemente definir nuevo grupo vertical. Ahora estoy de un lado parado en el presupuesto y del otro lado en Arquímedes. Acá yo podría accesar a la carpeta de materiales o a la carpeta de mano de obra, lo que necesite al final, y decirle al sistema, bueno, necesito un peón, cargo el peón, definiré, está en jornal, definiré cuánto voy a ocupar para la instalación de ese metro de acometida. Bien. Bueno, veo que el tubo es Aquaterm, yo puse tubo de cobre, pero bueno, el ejercicio es válido igual, el ejemplo es válido igual, y seguiré descomponiendo. Claro que no voy a descomponer todo esto, ¿no? Estamos mostrando en la primera opción, el primer camino,
para generar el presupuesto a partir del modelo de ingeniería desarrollado en el programa de instalaciones. En este caso lo que hicimos fue extraer el archivo BC3 desde el Water System. Bien, ese es el primer camino. Y descomponemos entonces, si queremos agregar porcentaje de herramientas menores, lo podemos hacer, insertar nueva línea de descomposición, creamos un nuevo concepto, herramientas menores, definimos el código y definimos entonces su nombre. Bien, aceptamos y tendremos que definir el porcentaje, 5%, vamos a pasarlo hasta abajo y de esa manera el programa por default, ¿sí?, va a sacar el 5% de la mano de obra. Bien. Bueno, así tendríamos que hacer con cada una de las cuantificaciones que se extrajeron de la instalación. Comentábamos que esto viene con una moneda previamente definida, será cuestión de pararse en la obra, mostrar configuración, moneda actual y cambiar los parámetros de la moneda según sea el caso. Bien, entonces en este caso podríamos definirla como mexicana y ahí estaríamos cambiando entonces, ¿sí?, en la moneda de ese presupuesto. En fin, no queda más que seguir descomponiendo cada uno de los distintos conceptos. Si no lo descompongo, puedo poner un precio directamente y se considerará como un precio alzado. Podríamos decir como un subcontrato, ¿no? Yo contrato la colocación del depósito y me sale tal precio. Y entonces simplemente voy a definir el valor de ese equipo, de ese concepto. Bien, esa sería otra alternativa. Entonces, hemos visto primera opción. Vamos a ver la segunda opción para generar la cuantificación desde los programas de instalaciones. Pero ahora nos vamos a meter más en lo nuevo que traen los programas de instalaciones, que es la pestaña presupuesto. Bien. Vamos a trabajarlo en el programa de instalaciones hidráulicas, porque en el de sanitaria ya estuve yo metiendo un poco la mano y va a quedar desprolijo. Entonces vamos a trabajar en el de instalaciones hidráulicas. Vamos a abrir entonces el de instalaciones hidráulicas. Tenemos una ingeniería resuelta o no, terminada de calcular o no. En fin, puede ser que la instalación cambie y no pasa nada y el presupuesto va a actualizarse de forma automática. Y esto es lo lindo que tiene la nueva herramienta presupuesto dentro de los programas de instalaciones. Que si el modelo cambia, ¿sí?, el proyecto se va a actualizar de manera automática. Bueno, ahí estamos viendo el circuito del agua, cómo va a fluir según la instalación planteada, ¿no? Pero bueno, no es lo que nos interesa ahora. Lo que nos interesa es ir al apartado presupuesto. Y acá tenemos, de acá surgen dos formas más de generar la cuantificación. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es cargar en el programa una base de datos para generar ese presupuesto. Tenemos ahí la posibilidad de definir banco de precios, y ese banco de precios por default, si entramos ahí dentro, el programa nos va a dar la alternativa de cargar una cantidad de partidas y una estructura de capítulos a partir del generador de precios de la construcción de SIPE. O si nosotros tenemos nuestros capítulos, nuestra estructura de capítulos y tenemos nuestras partidas generadas en Arquímedes, desde Arquímedes podemos exportar a BC3 y desde Quantities podemos importar ese archivo BC3 y de esta manera estaríamos cargando nuestra base de datos para que el programa de presupuestación
de CIPE Plumbing presupueste con nuestra base de datos. Pero nosotros nos vamos a ir con la base de datos que trae el generador de precios, ya que nos permite jugar ahí con la base de datos y mostrar algunas cositas que me parece interesante. Creo que el curso va a ser de 2 clases. Em, Si se extiende más, en la próxima clase lo comunicaremos. Comencemos entonces. Entremos en banco de precios, lo primero que tenemos que hacer. Podemos observar entonces que el programa me carga por default un banco de precios, el cual viene del generador de precios de la construcción. El mismo lo puedo editar y puedo visualizar aquí mismo. Puedo visualizar las partidas, los capítulos y las partidas que él tiene creadas. Por default, porque vienen del generador de precios de la construcción de CIPE. Bien. Aquí lo que tenemos que tener presente y observar es que vienen básicamente dos grandes familias. Por un lado, precios, conceptos de trabajo, perdón, y por otro lado, precios unitarios. Bien, los precios unitarios no serán más que mano de obra, materiales, maquinarias, porcentajes, ¿sí? Estos serían entonces los conceptos unitarios. ¿Bien? Este sería la base de datos. De momento y en esta primera fase, bueno, yo la voy a dejar tal cual está, tal cual viene de fábrica, ¿sí? Que es lo que les va a pasar a todos ustedes. Acepto. Cerramos y ya tenemos base de datos. ¿Bien? A partir de ahí, lo ideal sería ir a la herramienta de mapeo. ¿Sí? ¿Qué será el mapeo? Vamos a entrar en mapeado y vamos a entrar en editar. Aquí el programa básicamente lo que hace es mostrarnos. Aquí el programa lo que hace es mostrarnos todos los posibles análisis para instalaciones del edificio, pero también nos va a mostrar ciertos conceptos que no están analizados dentro del generador de precios y nos vamos a dar cuenta por lo siguiente. Vamos a marcarlo con un recuadro, por ejemplo, inodoro con cisterna. Observen que el capítulo, vamos a cambiar de color a la línea de capítulo. El capítulo contiene un número, un código prácticamente muy diferente, ¿sí?, a aquellos que son con letras. ¿Bien? Y el código de la partida también es totalmente diferente. Podemos observar en la columna códigos que el código también es diferente. Nos damos cuenta enseguida. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es lo siguiente. Primero, aunque en la base de datos del generador de precios no exista un análisis de la instalación de un inodoro con cisterna, nosotros tenemos a fuerza que darle al sistema un capítulo. Un capítulo que exista, un capítulo que exista en la estructura de capítulos. A fuerza tenemos que seleccionar un capítulo que exista en la estructura de capítulos. Esta estructura de capítulos que tenemos acá viene del generador de precios de la construcción de CIPE. ¿Tengo que casarme con esa estructura de capítulos? No. Si no me interesa, porque yo tengo mi propia manera de presupuestar y de generar la estructura de capítulos, yo puedo eliminar, ¿sí?, cada uno de esa estructura y crearme una nueva estructura. Simplemente bastará hacer clic en más, ¿sí?, después de haber eliminado todas las carpetas, e ir creando mi estructura de capítulos.
¿Bien? En otro curso veremos la creación de una estructura de capítulos. Ahora nos vamos a ir con la estructura que viene directamente del generador de precios. Entonces, decíamos que tenemos que entregarle en la línea de código un código relacionado con la estructura de capítulos. ¿Esto por qué? Porque si yo no hago esto, el programa no va a cuantificar los inodoros que se encuentren dentro del modelo. Lo mismo va a pasar con el lavabo, con la lavadora doméstica, con la lavavajilla. Lo mismo va a pasar con este grupo. No los va a cuantificar ni me va a cuantificar ahí el fregadero industrial. Nada de eso. ¿Por qué? Porque no tiene generado sus partidas en el generador de precios. ¿Bien? Entonces, vamos a forzar que los cuantifique. Comencemos por fregadero. ¿Sí? Vamos a entrar en la estructura de capítulos y el fregadero lo vamos a encontrar dentro de instalaciones. Observen que cuando me paré en instalaciones automáticamente se habilitó la opción borrar, o sea que yo podría eliminar si quiero todo y dejar la carpeta de instalaciones, esa también sería otra opción. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Abrimos instalaciones, acá tenemos entonces fontanería, abrimos fontanería y tenemos distintos capítulos. Bien, esto podría considerarse como un elemento. Entonces vemos que el código de elementos es IFW. Entonces yo puedo pararme ahí y definir IFW para ese concepto. A este le vamos a definir lo mismo, IFW. Ustedes podrán decir, ¿tengo que hacer esto código a código? No, yo también puedo pararme, ordenar por capítulos. Los ordeno por capítulo, me voy a venir hasta acá arriba, donde estén todos, ahí está. En su mayoría, menos el punto de acometida, en su mayoría son todos IFW, entonces yo puedo pintarlos hasta ahí, hacer clic en uno de ellos, IFW, Enter, y ya todos tienen el mismo código. Ahora bien, la acometida, vamos entonces a acometida, el código es IFA. IFA. De esta manera yo voy a forzar que la pestaña presupuesto cuantifique todos esos conceptos que fueron modelados en el programa de instalaciones Water System. Bien, le doy entonces la pestaña importar. Aparece acá un signo, una advertencia. La advertencia me dice que no hay definido un capítulo como tal. Perdón, una partida. Es lo que me dice esa advertencia. Pero no pasa nada. Aceptamos, el mapeado prácticamente terminó, ¿sí? Y el resto podemos ver que todos están asignados a un capítulo y a un código de la base de datos de SIPE, del generador de precios. Acá aparecen dos más. Vamos a activarlos. Y ya. Entonces aceptamos. Nos dice que hay errores. Si deseamos continuar, la respuesta será sí. Sí, siempre y cuando aquí abajo me aparezca siempre este icono. Si me llega a aparecer un circulito con un tache rojo, ¿sí? Es porque alguno de los conceptos no está correctamente mapeado a un capítulo, ¿sí? Dirigido a un capítulo. Le decimos que sí, salimos y ya tenemos el mapeado terminado. Por lo tanto, a partir del momento que yo tengo el mapeado terminado, ¿sí? Puedo decirle al programa actualizar precios, ¿sí? Y lo que va a hacer es extraer todo lo que está modelado y me lo va a cuantificar. Repito, me lo va a cuantificar y le va a poner precio a todo aquello que él tenga dentro de su generador de precios descompuesto. Lo que no tenga descompuesto, lo que no tenga generado una partida, simplemente lo va a cuantificar. ¿Sí? Vamos a hacerlo.
Nos pregunta entonces, bueno, si deseamos eliminar el presupuesto anterior, en este caso no tenemos presupuesto anterior, es indistinto. Nos dice que va a utilizar el mapeado que acabamos de crear, que se llama suministro de agua, y qué banco de precios quiero utilizar. ¿Esto por qué? Porque yo puedo tener distintos bancos de precios, distintas zonas, distintos estados, distintas provincias, distintos departamentos, pero con los mismos códigos. Entonces yo podría asignarle un presupuesto o una base de datos diferente, dependiendo cómo quiera presupuestar o para quién quiera presupuestar. Basta que los códigos sean los mismos. Acepto. ¿Por qué digo el tema de los códigos? Porque no estaría rompiendo el mapeado. ¿De acuerdo? Entonces, acepto. El programa genera la cuantificación. Me dice que hay algunas mediciones que él está generando que todavía no están terminadas de mapear. A ver, vamos a revisar qué es lo que nos está informando y ahí podemos observar este grupo de conceptos que no están terminados de mapear. Ahí tenemos el lavamanos y decíamos que este era o pertenecía a instalaciones internas. Vamos a mover un poquito por acá. Fontanería, elementos, IFW. Entonces vamos a ponerle a este IFW. O después tenemos acometida. Acometida pertenecía a IFA. IFA. Derivación de arqueta, agua fría. Esto es muy probable. Derivación de apartado. Esto es muy probable que sea instalaciones internas. Tuberías de alimentación. Vamos a ver si tenemos alguno que otro capítulo donde lo podamos ordenar. Esto al final es criterio de cada uno donde lo definimos. Vamos a tuberías de alimentación, IFB. A este también le vamos a llamar IFB. Y aislamiento lo vamos a llamar igual. Todo esto lo vamos a meter dentro de IFB. Nos queda, bueno, producción de agua. Este es el calentador, el boiler. Vamos a denominarlo como IFW. Y tenemos acá abajo depósito cisterna, IFW. Repito, el código que yo estoy asignando, ¿sí?, está relacionado con la estructura de capítulos y esto queda a criterio de cada uno. Y la montante va a ser entonces, en este caso, tubería de alimentación, IFB. Bien. De esta manera ya les asigné un capítulo al cual van a pertenecer cada uno de ellos. No hay más errores. Nuevamente es como que volví a hacer un mapeado. Le voy a decir aceptar. Observen que se fueron los errores del circulito rojo, quedaron las advertencias, le decimos que continúe. Me va a preguntar la paridad, en este caso lo voy a dejar en 1 porque el generador de precios está en euro, lo voy a dejar en 1. Importamos y terminó la importación. De esta manera podemos observar que el programa me genera el presupuesto, me genera la instalación o el primer capítulo, subcapítulo fontanería, un subcapítulo dentro de fontanería que es la acometida y los distintos conceptos cuantificados. O tubo de alimentación, nuevamente los distintos conceptos cuantificados en tubos de alimentación, depósitos y elementos y la cuantificación de estos elementos. Bien. Están todos en precio cero, excepto el depósito y el grupo de presión. ¿Esto por qué? Porque dentro de la base de datos, ¿sí?, Arquímedes ya lo tenía analizado. Podemos darnos cuenta de eso por los códigos. Podemos ver los códigos que él extrajo y en este caso estos ya estaban analizados. Bien, esta sería la segunda manera de obtener presupuesto. ¿Cuál sería el paso siguiente? Bueno, el paso siguiente será, vamos a guardar,
Algo que tienen los nuevos programas es el autoguardado. Opciones de autoguardado, si no lo saben, ahí está. Está dentro del mapamundi. Dentro del mapamundi, opciones de autoguardado. Bien, ya que estamos en el tema del mapamundi, unidades, recuerden que de acá podrán controlar el sistema de unidades a gusto y piacere, ¿vale? Bien, entonces, regresando a lo nuestro, tenemos la cuantificación y lo que quedará entonces será nuevamente llevar a Arquímedes para descomponer en Arquímedes aquellos análisis que no hayan sido descompuestos. En este segundo paso vamos a exportar, vamos a llevarlo a nuestra carpeta dentro del escritorio cuantificación. En este caso le vamos a llamar presupuesto, ya porque tiene precio, instalación water system. Bien, entonces aceptamos y ya se fue el archivo nuevamente BC3, archivo que ahora vamos a abrir nuevamente en Arquímedes y vamos a ver la diferencia con el anterior. Observen que cuando ustedes se paran en alguno de los conceptos medidos, el programa me lo marca. Observen, depósito auxiliar, me lo marca al depósito. ¿Sí? O si yo toco en el modelo en 3D, me lo muestra en la cuantificación, de dónde salió la medición. Si toco esa tubería, me muestra de dónde salió, qué es eso, su montante. Bien. Derivación. Acometida. Bueno, acá atención, también tiene que estar bien definida la ingeniería. Yo en este modelo utilicé el reglamento español, donde tiene muchísimas configuraciones de tuberías y me está indicando que hay muchas tuberías que están mal utilizadas, ¿no? Pero cuando nosotros creamos nuestra propia norma dentro del programa de instalaciones, esto se simplifica mucho más porque no hay tanta variedad de tipos de tuberías. ¿Vale? Ahí entonces tocamos esa tubería, todo esto está definido como acometida, está bien. Esto será el depósito, depósito cilíndrico, está bien, no está cuantificado. Bueno, vamos a lo nuestro. Exportamos entonces, minimizamos, abrimos nuevamente Arquímedes y entonces traemos la información. Archivo, importar, nuevo presupuesto. Vamos a buscarlo dentro de la misma carpeta. La diferencia ahora es que se llama, está en el escritorio, cuantificación, se llama presupuesto de instalación. Abrimos, vamos a definir, bueno, ya tiene un nombre, presupuesto de instalación, se va a guardar en la misma carpeta en el escritorio, está bien, así tengo todo ordenado, aceptamos. Y vamos a ver la diferencia contra el cuantificación que está acá atrás. Saltamos. Ahí está. Podemos hacer clic aquí, nuevo grupo vertical. Vamos a correr esto para acá, así no nos molesta. Y vamos a ver la diferencia. Bueno, la principal diferencia que encontramos, ¿cuál es? La estructura de capítulos que maneja es mucho más ordenada que la estructura de capítulos que viene cuando se exporta la información a Bean Server Center y el programa automáticamente genera el archivo BC3. Observen que tengo una sola carpeta y ahí dentro tengo todos básicamente los conceptos sueltos. Sin embargo, cuando lo saco desde la pestaña presupuesto de instalaciones, me genera la carpeta principal, la subcarpeta y sus subcarpetas donde me ordena el presupuesto. Bien, entonces primera diferencia. Si abrimos, por ejemplo, donde teníamos analizado era aquí,
Si abrimos depósito, ahí tenemos depósito auxiliar, doble clic y ahí está la descomposición de ese depósito. ¿Sí? ¿Por qué está esa descomposición? Bueno, porque en el generador de precios de SIPE ya estaba analizado dicho depósito y el programa lo enlazó perfectamente. Digamos que el mapeo funcionó correcto. Bien, en el resto, donde el generador de precios no tenía definida, ¿sí?, un análisis para acometida, no, básicamente no lo mapeó, por lo tanto no tiene una descomposición, me tocará descomponerlo. Pero bueno, la ventaja cuál es, ya está ordenado. Mientras que acá no está ordenado, más que está tirado en una sola carpeta llamada suministro de agua. Bien, para finalizar esta primera clase, vamos a mostrar que ahora, en el programa de instalaciones, podemos entrar en listados y podemos observar que dentro de mediciones ahora tendríamos que tener las cantidades. ¿Bien? Y esta sería otra manera de trabajar si no tengo Arquímedes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque este listado yo lo puedo exportar a un archivo HTML. Vamos a tirarlo en cuantificación. Vamos a llamarle cuantificación. Guardar. Aceptamos. Y ahora nos tocará abrir Excel. Abrir, examinar, escritorio, cuantificación, cuantificación. Y ahí tendremos entonces en Excel toda la cuantificación generada en instalaciones Water System. De esta manera terminamos el curso número 1 o la clase número 1 de presupuestos de instalaciones desde las nuevas herramientas de SIPE, SIPE Plumbing, SIPE Plumbing Sanitary, SIPE Plumbing Water System y SIPE Fire Hydraulic System. Recuerden, en los tres casos funcionan igual y en todas las herramientas de SIPE donde vaya apareciendo la pestaña presupuesto va a funcionar exactamente igual. Bien, nos queda una clase más que es un poco más compleja, donde vamos a ver ahora, ya que tenemos dentro del programa de instalaciones este potencial, pues ahora lo vamos a explotar. ¿Qué significará? Bueno, vamos a generar aquellas partidas que no están contenidas dentro del generador de precios de SIPE, lo vamos a generar nosotros, ¿sí? Eso será el próximo curso, así como también vamos a ver en la próxima clase la creación de una estructura de capítulos definida 100% por nosotros, sin partir del generador de precios. No se olviden compartir el video con sus colegas que tengan SIPE, cualquiera de los programas de instalaciones de SIPE. No se olviden suscribirse a mi canal. No se olviden sugerencias y preguntas.